Hola, hoy vamos a hacer una explicación del primer taller virtual que deben presentar los estudiantes del grado 10º. Entonces, van a encontrar primero unas tablas en las cuales debemos completar los espacios que están en blanco. Lo primero es observar que en esas tablas vamos a encontrar la velocidad, el tiempo y la distancia. Recuerden que eso tiene unas unidades de medida, ¿cierto? Tanto la velocidad como el tiempo y la distancia. Aquí pusimos la velocidad, metros sobre segundo o kilómetros por hora, el tiempo en segundos u horas y la distancia en metros o kilómetros. Lo que nosotros debemos primero observar es en qué nos están dando las respuestas, si están en metros o si están en kilómetros, ¿cierto? Dependiendo de eso es las conversiones que yo debo usar. Vamos a hacer el ejemplo del primer cuadro, ¿cierto? Entonces, nos dicen la velocidad es 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Y nos dan un tiempo de 1 segundo. Ahí en ese caso lo que nosotros deberíamos hallar es la distancia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que nosotros debemos observar que estas unidades no concuerdan. ¿Por qué no concuerdan? Porque aquí estoy midiendo en horas y aquí estoy midiendo en segundos. Lo que nosotros debemos hacer es utilizar las mismas unidades de medida, ¿cierto? Y eso también depende de lo que me estén dando la respuesta. Entonces, observamos que la respuesta está en metros, ¿cierto? Y dice 8.33 metros. Entonces, como debo trabajar con metros, la unidad que me trabaja los metros sería la de metros sobre segundos, no kilómetros por hora. Vamos a observarlo acá. Acá están metros. Nuevamente, como aquí está metros, lo trabajamos con segundos. Y aquí en metros sobre segundo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la fórmula que ustedes la conocen. Nosotros tenemos que la fórmula de la velocidad es igual a la distancia que recorre en un tiempo determinado, ¿cierto? Tenemos velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Ustedes trabajan esta formulita también con un triángulo, ¿cierto? Que es una forma más fácil de aprendernos. Entonces, tenemos aquí que la velocidad es distancia sobre tiempo. Si yo quiero hallar la velocidad, tapo donde está velocidad y me queda distancia sobre tiempo. Si quiero hallar el tiempo, tapo el tiempo y me queda que el tiempo es distancia sobre velocidad. Si quiero hallar la distancia, tapo la distancia y me queda tiempo por velocidad multiplicando. Listo, aquí en la tabla, lo primero es cambiar las unidades de medida. Entonces vamos a volver 30 kilómetros por hora, lo vamos a transformar a metros sobre segundo, que es lo que me sirve para este ejemplo, porque la respuesta está en metros. Entonces yo tengo 30 kilómetros por hora. Y eso lo vamos a convertir a metros sobre segundo. Entonces, para yo convertir 30 kilómetros por hora a metros sobre segundo, necesito encontrar las unidades de equivalencia. Por ejemplo, ¿cuál sería la unidad de equivalencia de kilómetros? Sería 1 kilómetro. ¿A cuántos metros equivale? 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Ya con eso habría cambiado la unidad de kilómetros a metros. Ahora vamos a cambiar la unidad de tiempo. Ya cambiamos la unidad de distancia, ahora vamos a cambiar la de tiempo. Queremos cancelar ¿qué? Las horas. Entonces tenemos que 1 hora, ¿cuántos segundos son? Son 3600 segundos. Finalmente ya se me va a cancelar kilómetro con kilómetro. Y se me cancela también hora con hora. Y observamos que las únicas unidades que me quedan son metros y segundos, por lo que no sería sino hacer la multiplicación de los datos que nos quedan ahí.
¿Cuáles son esos datos? Es 30 por 1000, ¿cierto? 30 por 1000 es 30.000, ¿cierto? Entonces tenemos 30.000 dividido 3.600. Y esto me va a dar en metros sobre segundo. Listo. Entonces, ¿cuánto es 30.000 dividido 3.600? Ahí podemos usar la calculadora o también lo podemos hacer manualmente. Y esto nos va a dar 8.33 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad. Este dato que estoy resaltando en azul es este mismo dato, solamente que aquí está expresado en kilómetros por hora y aquí está expresado en metros sobre segundo. Ahora, es simplemente mirar cuántos segundos avanzó, ¿cierto? Si yo voy a una velocidad de 8.33 metros por segundo y avanzo un segundo, finalmente solamente habré avanzado 8.33 metros. Y en el segundo caso, lo que nosotros tenemos es que continuamos con la misma velocidad. Podemos observar en esa tabla que la velocidad siempre va a ser constante, 30 kilómetros por hora. Pero ya sabemos cuánto es su equivalencia en metros por segundo. Su equivalencia en metros por segundo es 8.33 metros sobre segundo. Esta vez el ejercicio nos dice que avanza 2 segundos. Vamos a mirar entonces cuál sería la distancia. Nosotros, usando la formulita que tenemos de la distancia, tenemos que distancia es igual a tiempo por velocidad. Entonces vamos a tener acá que distancia es igual al tiempo por la velocidad. ¿Y eso es igual a qué? Eso es igual, el tiempo son 2 segundos. ¿Y la velocidad cuál era? 8.33 metros sobre segundo. ¿Qué vamos a observar acá? Las unidades de tiempo se me van a cancelar y solamente me van a quedar las unidades de distancia. Se me cancela la unidad de segundos con la unidad de segundos. Y me queda simplemente 8.33 por 2, que eso es lo mismo que 16.66. ¿En qué me quedo? En metros, porque ya se me cancelaron los segundos. Y así es que vamos a ir construyendo esta tabla. ¿Qué dato sigue? Va a seguir la misma velocidad. El tiempo sería 3 segundos. Y ahí ya tenemos un indicio de cómo va aumentando el tiempo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¿Qué seguirá? 4 segundos y así sucesivamente. Entonces ya tenemos lo mismo. Va a ser 8.33 por 3. Va a ser la respuesta de la distancia en este caso. ¿Por qué? Porque el tiempo es 3 y la velocidad es 8.33. Básicamente, lo único que me está cambiando es el dato del tiempo. Ya no es 2, sino que en este caso es 3. Y ese sería el dato que nosotros encontramos en la tabla, que es 24.99. Y también va a dar en metros porque los segundos se me van a cancelar. Y así sucesivamente. Entonces, el dato que sigue aquí en la distancia, el dato número 4, ¿cuál va a ser? Va a ser el tiempo 4 multiplicado por la velocidad. La velocidad es constante. El tiempo sí ha ido pues variando el dato. Primero era 1 segundo, luego fueron 2 y luego 3. Entonces, es simplemente aquí poner 4 segundos. ¿Y aquí qué me va a dar entonces? La distancia en este caso va a ser igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad, como ya les dije, constante, 8.33, y el tiempo varió en este caso, ya no es 3 ni 2, sino que es 4. Entonces me quedaría 8.33 metros sobre segundo por 4 segundos. Y de la misma forma que en el ejercicio anterior, se me cancelan las unidades de tiempo y me va a quedar en metros. Entonces, en las otras tablas
vamos a hacer lo mismo. Vamos a mirar en qué unidades está, ¿cierto? Vamos a mirar la unidad de la velocidad, del tiempo y de la distancia. Entonces, si voy a trabajar en kilómetros sobre hora, trabajo con todas las unidades de kilómetro y de hora. En este caso no usamos esa. Usamos fue la de metro sobre segundo, segundo y metro. Entonces, las que están en azul son unas unidades que deben trabajar. Y las que están en rojo son el otro tipo. Por ejemplo, en este ejercicio estuvimos trabajando, estábamos en la roja, ¿cierto? En las unidades que están en rojo, y pasamos a las unidades que están en azul. ¿Por qué? Porque la respuesta eran en las unidades que están en azul. Y así se responden todos estos cuadros. En la pregunta número 2 es simplemente que ustedes activen en el botón que dice gráfica de X versus tiempo, que significa posición versus tiempo, y ahí vamos a mirar qué similitud observamos en todas esas gráficas sin importar la velocidad. Espero hayan entendido y muchas gracias.